Bueno, muchachos, vamos a iniciar esta hermosa sesión de literatura de tercero, parte 1. Contentos porque estamos ahorita recién recibiendo la noticia que todas las redes están circulando que el presidente Merino renunció, y esto es una alegría para muchos aquí en el Perú, y nos unimos hoy a su alegría. Entonces, si escuchas ruido, por favor, comprende la emoción que tiene el pueblo peruano hoy. Entonces, vamos a iniciar esta clase de literatura. Vamos a abrir nuestro libro, así que disculpa toda la bulla. Y vamos a dar un tiempo para que los estudiantes puedan ingresar a la sesión. Bien, en clases pasadas estuvimos hablando acerca de el Inca El Garcilaso de la Vega. Estuvimos hablando de la literatura de la colónida, la fase, los periodos, las principales obras. Disculpen la bulla, muchachos, pero es que hay que entender que la gente está contenta y no puedo evitar, pues, estos sentimientos. Entonces estuvimos hablando de lo que fueron las fases o periodos, eh, de lo que ha sido este clasicismo, el barroco. Estuvimos hablando del neoclasicismo y los representantes de este clasicismo, de Amarilli, de Diego Mexía Fernangil. Estuvimos hablando del barroquismo. Y ahora bien, quedamos en continuar con el afrancesamiento que hubo en esta época con Pablo de Olavide. Ahora bien, muchachos, aquí tenemos al señor Meriano Melgar. Y el señor Meriano Melgar, de quien vamos a hablar hoy, vamos a hacer una breve, permítanme hacer una breve pausa, un momentico, mientras buscamos el material que vamos a presentar de la clase de hoy. Un momentico, muchachos, ya les voy a traer el material. Pero aquí, vamos a traer otros temas más de la literatura que considero que son importantes y que deberíamos analizarlo. Un momentico, vamos a ubicarnos
Voy a compartir pantalla porque vamos a fusionar hoy las clases debido a que estamos por finalizar ya el ciclo termina el 29 de noviembre y espero que todos mis estudiantes puedan aprobar la asignatura. Entonces, permíteme un momento, por favor, para ubicar el contenido de hoy. Un momentico. Son muchos temas que hemos desarrollado en literatura de tercero, que es muy amplio el contenido, por lo que se hace de menester tomar a consideración los temas del vanguardismo. Entonces nos vamos a ubicar en la página, un momentico. Ok. Nos vamos a ubicar en el tema de la poesía sencilla y humana, porque es uno de los temas que me llama más la atención dentro de la literatura de tercer grado. Esta la podemos ubicar en la página 39 de tu PDF. Te vuelvo a repetir que si escuchas bulla es porque, bueno, estamos unidos al júbilo de esta noticia que acabamos de recibir. Ahora bien, esta poesía sencilla, tenemos la poesía sencilla y humana, y entre ellas vamos a hablar de Alfonsina Storni y una gran cantidad de mujeres que son importantes dentro de la literatura. Y ella, pero vamos a tener representantes de Latinoamérica. Pues claro que sí, Latinoamérica fue forjador de grandes literarios y parte de ello vamos a mencionar a estos grandes célebres como lo son Alfonsina. Pues Alfonsina fue una poetisa argentina de origen suizo. Ella pasó a ocupar un lugar destacado en el panorama literario de Hispanoamérica, con la fuerza con que aparece en sus versos, pues la afirmación de una mirada femenina en el mundo, pues junto a la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarburu, eran contemporáneas, pues conformó la primera avanzadilla en la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento en los espacios de la literatura. Por eso es que traigo a tema a lo que es esta poesía sencilla y humana, pues nos ubicamos aquí en la hermosa Latinoamérica. Por consiguiente tenemos a la señora Gabriela Mistral, que fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana, pues se le considera una de las principales referentes de la poesía femenina universal, y por su obra obtuvo en 1945 el primer premio Nobel de literatura para un autor latinoamericano. Entonces, es importante hablar de estos temas que son literarios importantes de lo que son Latinoamérica. Entonces, toma apunte de lo que es estos nombres de estos personajes importantes de aquí de Latinoamérica, aunque tenemos a Alfonsina Storni, que ella es de Argentina, pero de origen suizo, pues ella también plasmó grandes letras, al igual que Gabriela Mistral, por la literatura chilena. Entonces, continuamos y junto a ellas iniciamos lo que es el vanguardismo, pues es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en los inicios de lo que es el siglo XX, especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial,
pues abarca una gran variedad de movimientos y corrientes. Surgieron grandes corrientes artísticas cuyo único elemento en común es la libertad de expresión y la innovación estética. Entonces, un momentico. Entonces, con el vanguardismo que se inicia a inicios del siglo XX, pues con ella se van a presentar una gran variedad de corrientes artísticas. Entonces, donde lo que se busca dentro de estas corrientes artísticas es la libertad de expresión y la innovación estética. Pues el término vanguardismo viene de la palabra vanguardia y esta deriva a su vez de la expresión francesa avant-garde. Avant viene, que significa viene, del latín, ab, que significa antes, que significa sin nadie adelante, y garde significa guardia. Entonces, la vanguardia artística aparecieron como una doble rebelión, pues una va contra la rigidez de los cánones estéticos de la academia del siglo XIX y como protesta contra las atrocidades de la guerra y la crisis de valores de la sociedad occidental. El vanguardismo y sus corrientes son considerados parte del arte contemporáneo al coincidir los movimientos con el inicio del siglo XX, que da comienzo a la edad contemporánea. Pues los grandes centros del vanguardismo en Europa surgieron en Francia y España, pero en Sudamérica surgen en Argentina y México. Entre las características que tenemos del vanguardismo, pues tuvieron lugar una inmensa variedad de movimientos, pues no todo puede ser clasificado como vanguardia, pero eso va a depender en la manera en que la podamos ver y deberían cumplir las siguientes características si se apegaban al vanguardismo, pues tenían rupturas con las tradiciones del arte académico, lo que incluye no solo los temas, sino especialmente los principios de composición plástica, renuncia a la imitación de la naturaleza, proclamación de la autonomía del arte, y esto es liberación del arte respecto del contenido y la reivindicación de lo estético como valor artístico en sí mismo. Cuestionamiento del concepto y la función del arte, el artista y las instituciones promotoras. Pues en las artes plásticas el vanguardismo comienza a surgir con el preámbulo de la Primera Guerra Mundial y alcanza su máximo desarrollo en el periodo de entreguerras. Este periodo se conoce como la primera ola de las vanguardias, cuyo centro de referencia fue la ciudad de París, aunque el movimiento fue internacional. En la primera oleada tenemos el cubismo con Pablo Picasso, el futurismo con Filippo Tommaso de Arinetti, la abstracción lírica con Vasily Kandinsky, el constructivismo con el Lissitzky, el suprematismo con Kazimir Malevich, el dadaísmo con Marcel Duchamp, el neoplasticismo con Pierre Mondrian, el surrealismo con Salvador Dalí. Entre los artistas, pues una segunda ola de vanguardia tuvo lugar a partir de la Segunda Guerra Mundial y su centro de referencia estuvo en la ciudad de Nueva York. Y esto fue porque, bueno, hubo una migración de europeos hacia lo que fue Nueva York, y entonces parte de estos vanguardistas migraron hacia allá y entonces se comienza a expandir en Nueva York esta segunda ola del vanguardismo. Pues tenemos aquí un concepto más que el término vanguardia es de origen militar y político y significa guardia avanzada. Entonces, como te señalé, comienza a utilizarse a finales del siglo XIX y puedes observar estas pinturas, pues en ellas te voy a detallar un poquito más de lo que fue el vanguardismo. Yo estoy segura que has visto dos de ellas. Pero el vanguardismo, así como migró de Europa a Norteamérica, pues también se trasladó
aquí al Perú, pues fue un movimiento internacional, ¿ves? Entonces, aquí tenemos en el vanguardismo peruano que este movimiento se desarrolló a finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, aunque tuvo mayor fuerza entre los años 1920 y 1930. En el Perú se inclinó más hacia la literatura poética, donde se centró en otras disciplinas creativas. El vanguardismo desplazó al modernismo con el objetivo de tener libertad, de no respetar ni establecer reglas. Y dentro de este movimiento estuvieron presentes las corrientes como el ultraísmo, el futurismo, el cubismo, el dadaísmo. Las características del vanguardismo peruano se centró en la literatura y se dedicó de forma exclusiva a la poesía. Una de las características muy distintivas de la vanguardia en el Perú es que tuvo autores indigenistas. Y esto es muy bueno, muchachos. Y esto fue una muestra de que la poesía de este movimiento también tuvo un componente social, donde el futuro del hombre adquiría gran importancia, pues era un ejemplo que se podía observar en un poema Masa que escribió César Vallejo, ya que se basó en innovar la literatura durante esta época, pues tuvo libertad en su composición métrica, es decir, sus versos no tuvieron una estructura definida en cuanto a su ritmo. Además, el autor vanguardista muestra el pasado como algo que no sirve. Es inconformista y su objetivo radica en empezar un nuevo periodo donde el contenido poético esté por encima. Entre los representantes del vanguardismo en el Perú, tómale un capture, un pantallazo, pues tenemos al señor César Vallejo, a Carlos Oquendo de Amat, a Javier Abril, a Martín Adán y a Emilio Adolfo Westphalen. Por acá tenemos al señor Alberto Hidalgo, pues el señor Alberto Hidalgo fue uno de los vanguardistas con el poema Oda al Automóvil en el año 1917, presente en la publicación de nombre Panoplia Lírica, y fue el creador del simplismo en Perú, que fue el equivalente al ultraísmo en sitios como España o Argentina. Y también fue el fundador de varias revistas como Orar y Pulso, y no solo se dedicó a las manifestaciones poéticas, sino que también publicó no solo eso, sino que también se dedicó a otras publicaciones como los cuentos. Su trabajo cuenta con más de 30 obras y la mayoría de ellas publicadas en Buenos Aires, donde tuvo una gran influencia. José Carlos Mariátegui, él es señalado en la revista Mauta que se erigió como una de las más importantes del vanguardismo, pues fue una creación del periodista y escritor José Carlos Mariátegui. Entonces, esta publicación iba a tener el nombre de Vanguardia en un principio, pero los artículos que se publicaron en Amauta tuvieron la función de ayudar a comprender el proceso renovador que se estaba viviendo en Perú y en el resto del mundo, aunque Mariátegui no consideró a su revista como una publicación. Aquí tenemos al señor César Vallejo, pues publicó sus primeras dos obras en Perú, Los Heraldos Negros y Trilce, que fue su obra maestra y se convirtió en la expresión más representativa del vanguardismo peruano y tuvo un gran impacto a nivel mundial. Su obra no se centró solo en la poesía, se destacó también en la narrativa y en el teatro. Además publicó crónicas e hizo traducciones específicamente del francés al español. Muy bien, vámonos a nuestro libro. Aquí tenemos a Gabriela Están y tenemos también a la señora Juana de Ibarburú dentro de lo que es la poesía sencilla humana, pues una fuerte voz humana cuyas raíces autóctonas le han valido el apelativo de Juana de América en su obra Las lenguas del diamante. Y aquí tenemos también a Gabriela Mistral. Como puedes observar, tenemos aquí la literatura, el vanguardismo. Seguramente has observado estas obras. Esta es una obra muy bonita, a mí me gusta. Uno le dicen los relojes del tiempo, pero todo esto tiene un autor.
También está una de estas obras, El Grito, y es un cuadro de Eduardo Munch. Tenemos aquí las corrientes vanguardismo. Mira, este es el cubismo que presenta diversos puntos de vista en un mismo objeto. Ahora nos vamos con el vanguardismo peruano. Aquí en nuestro libro puedes observar lo que es el vanguardismo peruano y nace de la palabra francesa vanguardisme. Tiene muchos orígenes. Entonces, una de las características distintivas del vanguardismo peruano es que tuvo autores indigenistas. Y esto es importante, pues esto fue una muestra de que la poesía de este movimiento también tuvo un componente social donde el futuro del hombre adquiría gran importancia. Y un ejemplo de esto se puede observar con el poema que escribió César Vallejo llamado Masa. Entre los representantes, mira, tenemos del vanguardismo peruano Alberto Hidalgo, el cual ya te mencioné, el cual también fue el fundador de varias revistas como Oral y Pulso. No solo se dedicó a las manifestaciones poéticas, sino también a los cuentos. Aquí tenemos a José Carlos Mariátegui, quien la revista Amauta lo erigió como el más importante del vanguardismo peruano. Y fue una creación del periodista y escritor José Carlos Mariátegui. Esta publicación iba a tener el nombre de La Vanguardia en un principio, pero esto cambió. Ahora tenemos al señor César Vallejo con Los Heraldos Negros y Trilce. Ahora, vamos a ampliar un poquito el vanguardismo en el Perú. Pues el vanguardismo en el Perú fue el movimiento que se originó del año 1920 al 1930, o sea, 10 años. El fundador fue César Vallejo y esto lo hizo a través del señor Alberto Hidalgo. Vallejo tuvo una participación decisiva en la aparición de este movimiento en su obra Trilce. Entre los representantes tenemos a Alberto Hidalgo con Panoplia Lírica, César Vallejo con Trilce, Martín Adán con Casa de Cartón, Javier Geraún, El Río, Juan Gonzalo Rosé, La Luz Armada, Xavier April, Difícil Trabajo, Carlos Quendo de Amac, 5 metros de poema. Aquí tenemos a César Vallejo, un célebre de la literatura, pues él es el más representativo de nuestras vanguardias. Entonces, en un examen te pudiese preguntar quién fue el señor César Vallejo y fue uno de los representantes vanguardistas. Entonces, este señor es el pionero de la vanguardia peruana. Entonces, inició su obra con el libro Los Heraldos Negros. Dentro de las obras tenemos los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, España, aparta de mí este cáliz. Entonces, Los Pasos Lejanos, mira, vamos a leer parte de su poesía. Mi padre duerme, su semblante augusto figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce. Si hay algo de él amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza y no hay noticia de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, el restañe, adiós. Está ahora tan cerca. Si hay algo en él lejos, seré yo. Estos son parte de escritos de César Vallejo. Ahora, junto con ella, nos vamos hacia el indigenismo en el Perú, que también vamos a ubicarla, por aquí lo tengo. Un momentico, vamos a ubicar material. Vamos a estar hablando también del realismo, pero vamos a buscar el material del indigenismo. Muchachos, discúlpenme si no se lo tengo a la brevedad. Aquí está. Ok, el indigenismo peruano, que es el tema que prosigue. Pues el indigenismo es una corriente cultural, política y antropológica concentrada en el estudio y valoración de las culturas indígenas y cuestionamiento de los mecanismos de discriminación y etnocentrismo. Pero este es un perjuicio de los pueblos indígenas. Vamos a hablar de los antecedentes y que fue un movimiento cultural coherente y significativo
de tiempos, pues se pudo aliviar de él el mundo indígena y el régimen de injusticia bajo el cual se vivía. El indigenismo en el Perú fue un movimiento literario artístico que surgió, imagínate, mira, de 1930 a 1950. Recuerda que el vanguardismo fue de 1920 a 1930. Luego de 1930 a 1950 tenemos el indigenismo que se expresó en la siguiente, pues sus formas artísticas fueron la literatura, donde el mayor exponente era José María Argueda. En la poesía tenemos a Martín Chambi, en la pintura a José Sabogal y en la música a Daniel Alomía Robles. Dentro del contexto histórico tenemos que en el Perú el tema principal de la literatura indigenista era el indio, cuyo predominio en la literatura se había iniciado en los años 1920 y 1930, que justo estaba el vanguardismo. Estos primeros fue con los cuentos de Enríquez López Albújar y más tarde con las novelas de Ciro Alegría, La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. Entre las características del indigenismo tenía que es la mayor preocupación es la reivindicación del indio y se esfuerza por evitar presentar al indio desde el punto de vista romántico e idealista. Presenta la problemática del indio desde su propia vivencia y no desde afuera. O sea, no es por lo que ve, lo que yo veo, sino por lo desde que se vive, desde adentro. Como dicen, nadie sabe la gotera que le cae, sino el que le está cayendo. Muy bien. Entonces tenemos a Argueda con toda su magia, pues Argueda, en el centenario de José María Argueda, figúrate, 1911 a 2011, pues aquí tenemos que nació el 18 de enero de 1911 en la ciudad de Andahuaylas. En julio de 1921 se escapó de la casa de la madrastra y en 1926 empezó sus estudios de secundaria en un colegio de Ica. A los 20 años de edad ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1937 fue apresado por participar en las protestas estudiantiles contra la visita del general italiano Camarota. En Cusco fue profesor de castellano y geografía. En noviembre, desde 1941 al 42, fue agregado al Ministerio de Educación. Luego, el 2 de diciembre, llega a Lima. En 1933 publicó su primer cuento, Guarmacuyay. En 1935 publicó Agua, su primer libro de cuentos. En 1941 publicó Jaguar, Fiesta, su primera novela. En 1954, Diamantes y Pedernales, fue una novela que escribió. En 1958 escribe la novela Los ríos profundos. Luego escribe la novela El secto y obtiene el premio a la cultura Ricardo Palma en 1962. Luego en 1962 escribe Tupamaru, Kamak, Taistanchimán, Aiji y Taki. En 1976, formación de una nueva cultura nacional iberoamericana, compilación y escribió otros temarios más. Entre sus obras tenemos Agua, de José María Argueda. Aquí puedes ver la portada. Jaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Agua, Los ríos profundos, El secto, Tupamaru Kuma Taitanchisman, Aiyitaki, a nuestro padre creador Tupamaru, himno canción. La agonía de Rasuñiti y todas las sangres. Entre los temas destacaba los abusos, la lucha, la pobreza, solidaridad y muerte. Y los personajes principales en sus obras eran, tenemos los personajes principales dentro de estas obras de lo que es el indigenismo, tenemos a Andrés Aragón Peralta, entre los secundarios a Don Fermín, Don Bruno, Adelaida y todos los que puedes
observar aquí. Luego tenemos Mario Floirán con Niebla. Entonces, estos son los temas que se dieron en el indigenismo. Ahora bien, vamos a ubicarnos en nuestro libro. Estuvimos entonces en esta primera sesión hablando de lo que es la poesía sencilla humana y la vanguardia, el vanguardismo y el indigenismo en el Perú. Estuvimos hablando del señor José María Argueda, quien fue un novelista, quien redactó grandes obras que son de acá, muy dignantes. Vamos a continuar en nuestro libro. Ahora bien, vamos a dejar de compartir un momentico pantallas y nos vamos a ubicar un material visual que tengo. Entonces por acá te voy a hacer presentar una obra de lo que fue el indigenismo peruano, para que tengas una noción un poquito más sólida. Literatura peruana es una corriente literaria que se manifiesta en la década del 20, que reúne las características del realismo y las formas y el espíritu de rebeldía del vanguardismo. Halla sus raíces en uno de los problemas nacionales más hondos, la situación social del indígena. Describe y critica la marginación de que es objeto. Conjuga los caracteres del realismo con las inquietudes de reivindicación social que se hicieron ostensibles en la primera mitad del siglo XX. Se expresó principalmente en el cuento, la novela, el ensayo y la poesía. Ahora, Busca una profundización de la conciencia histórica para afirmar los elementos constitutivos de nuestra nacionalidad. El campesino emerge en las obras de esta tendencia como un personaje que simboliza un pueblo, una raza, una tradición. Lima 1967. Estudia en el colegio San Juan, en donde fue alumno de César Vallejo. Escribe luego sobre este encuentro. Aún recuerdo la sensación que me produjo su mano fría, grande y poderosa, apretando mi pequeña mano querida y movediza debido a la fuerza. Bien, de Ciro Alegría vamos a conversar en la siguiente sesión de clase, ya que estamos tocando el tema del indigenismo. Entonces, una acotación que voy a hacer es que por favor, cuando ingresen a Zoom, coloquen el nombre, porque no voy a ponerle asistencia si no veo el nombre. A veces ingresan con el nombre de su teléfono, con apodos, seudónimos, entonces ingresen con su nombre porque si no, no los voy a considerar en la asistencia. Entonces, el estudiante que se acaba de anexar, por favor, le acabo de dejar un mensaje en el chat. Estamos ya finalizando la primera sesión. Entonces, continuamos con la clase porque hemos estado hablando de lo que ha sido el vanguardismo, que lo iniciamos con una poesía sencilla y humana, donde mencionamos a Alfonsina Storni y a Gabriela Mistral como pioneras de esta poesía sencilla. De hecho, Gabriela Mistral fue nombrada
por el Premio Nobel de Literatura para acá, para Latinoamérica. Y iniciamos con ella con lo que es el vanguardismo. Ahora bien, por favor, necesito el nombre del estudiante que ingresó, si no, no le voy a colocar asistencia. Entonces, seguimos con el resumen de lo que fue el vanguardismo en esta primera sesión, cómo se inició y cuando llega aquí al Perú. Pues aquí al Perú, el vanguardismo se da dentro de los años 1920 a 1930. Aquí lo podemos ver, el vanguardismo peruano. El estudiante que ingresó, por favor. Bueno, en vista de que no coloca su nombre, entonces voy a tomarlo como alguien que no es de la clase. Ahora bien, recuerden que para ingresar a la clase yo necesito que ustedes coloquen el nombre suyo para yo colocarles en asistencia. Si usted tiene marcado en su teléfono en Zoom como Huawei, la chiquita, la bonita o la riquiquita, póngale su nombre. Si no, no lo voy a colocar asistente. Entonces, hay estudiantes que ingresan, pero cuando se les pide la participación, no contestan, no acatan el llamado de las instrucciones que uno realiza por Zoom. Entonces, yo me veo en la penosa obligación de sacarlos. Pues los considero personas que no están presentes, pues son personas que se conectan por conectarse. Ahora bien, seguimos con este repaso del vanguardismo peruano y junto a ella estuvimos mencionando a los representantes del vanguardismo en Perú, como fue el caso del señor César Vallejo, Carlos Oquendo de Amat, Javier Abril, Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen. Entonces estuvimos hablando también de todos estos personajes que te acabo de hacer mención del vanguardismo en sus obras más destacadas. En especial estuvimos hablando de José Carlos Mariátegui y del señor César Vallejo con su obra Trilce y los Heraldos Negros. Ahora bien, muchachos, vamos a finalizar esta sesión de clase para enlazarnos en la siguiente. Así que en la siguiente vamos a seguir con el tema. Recuerda que estamos dando una fusión de temas, ya que el ciclo termina el 29 de noviembre.